Dios les bendiga a todos, hermanos. Buenas noches. Qué privilegio más grande poder saludarles a cada uno de ustedes un día más. Para mí es un gran honor el poder dirigirme a todos. Realmente me gozo de manera muy especial la misericordia que Dios ha tenido para con nosotros, de que por medio de esta red social podamos tener comunión los unos con los otros. Y vamos a, hermanos, a predicar la palabra del Señor. Tenemos un tema muy especial, como todos los temas de la palabra de Dios, que nos sirven para poder edificar nuestros corazones y ayudarnos a ser mejores cristianos. Hoy vamos a estar hablando acerca de la decisión de José. La decisión de José. Como todos saben, estamos predicando bajo el tema de la guía decisiones humanas. Hay decisiones que nos pueden llevar al fracaso, pero hay decisiones también que pueden, hermanos, hacerlos sobresalir en medio de cualquier circunstancia. La decisión de José. Para ello, vamos a leer la Biblia y lo vamos a hacer en Génesis capítulo 39, verso 7 al verso 12. Dice la Biblia de la siguiente manera. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa. Y ha puesto en mi mano, todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este tan grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él en un día en su casa para hacer su oficio y no había nadie de los de casa allí. Y ella lo asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió, dice la Biblia. Vamos a orar al Señor y vamos a pedirle que Él nos ayude hoy a través de este tema y que hoy pueda iluminar nuestra mente, nuestro corazón y que todo lo que hagamos pueda exaltar el nombre de Dios y sobre todo pueda darnos una luz para poder dirigir nuestros pasos y que nuestras decisiones sean bien tomadas. Oramos a nuestro Dios, Padre y buen Dios que estás en los cielos, Señor. Yo te doy gracias en esta noche por esta hermosa oportunidad. Gracias, Señor, por tu palabra. Permítenos hoy poder, Señor amado, escudriñar tu palabra. Ilumina mi mente y mi corazón. Y que todo lo que hagamos, Señor, sea para honrarte, para glorificarte y para exaltarte. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Las decisiones que tomamos son el reflejo de nuestro carácter. Las decisiones que tomamos son el reflejo de nuestro carácter. Hermanos, cada vez que nosotros tomamos una decisión, eso manifiesta cómo realmente nosotros hemos sido formados. Si nuestra formación ha sido formada en principios y en valores importantes, como tal, nuestras decisiones tendrán un efecto, hermanos, extraordinario. Vemos aquí nosotros la vida de este joven llamado José, un joven que, hermanos, había sufrido mucho. Lamentablemente había sufrido el desprecio de sus hermanos y, como todos saben la historia, sus mismos hermanos quisieron matarlo. Pero al ver, hermanos, que iban a hacer tan grande mal, decidieron mejor venderlo, ¿verdad? Y de esta manera llegó este muchacho, hermanos, a este lugar donde dice la Biblia que fue a ser el primero, dice la palabra del Señor, hermanos, en aquella región delante de la casa de Potifar. Entonces aquí nosotros comprobamos, hermanos, que Dios, dice la Biblia, que estaba con José. La manifestación de Dios estaba sobre la vida de José. Y dice la Biblia también que todo lo que estaba en su mano era prosperado. Entonces, en este contexto, hermanos amados, podemos ver nosotros que la bendición de Dios estaba sobre la vida de él. Por lo tanto, en la casa de Potifar, él también fue puesto en muy alto. Pero, como todos saben, hermanos, siempre hay circunstancias en la vida del cristiano, en la vida de aquellos que Dios ha trazado un propósito para poder probar de qué están hechos o de qué estamos hechos. Y para poder ver este tema tan importante, lo vamos a ver desarrollado en tres puntos que van a ser de mucha bendición para cada uno de nosotros. Este joven estaba en una posición muy extraordinaria,
una posición muy grande que después de Potifar, él era el segundo, dice la Biblia que él no se preocupaba por nada. Pero a la luz de estos tres puntos vamos a ver cómo, hermanos, el enemigo a través de la mujer de Potifar quiso de alguna u otra forma, hermanos, llegó a tentar la vida de este joven a tal grado de insistir para que él pudiese acostarse con ella y de alguna u otra forma, hermanos, degradarse delante del Señor y sobre todo delante de aquel hombre, el cual lo había puesto como segundo en su casa para la gloria del Señor. Y el punto número uno que hoy vamos a ver, hermanos amados, habla de un ofrecimiento tentador, un ofrecimiento tentador. Como todos saben, una vez más, José estaba en una posición muy, hermanos, alta, podemos decir, y la Biblia señala de que Potifar no tenía cuidado de nada, es decir, todo había puesto en las manos de José. Incluso, hermanos, vemos nosotros que la Biblia nos enseña y lo vuelve a señalar la Biblia a tal grado de que todo lo que José tocaba era prosperado. Entonces, todo esto, hermanos, llamó la atención de la mujer de Potifar. Vemos nosotros aquí en el versículo 7 del capítulo 39, hermanos, nos habla y empieza a narrar esta historia tan especial acerca de esta mujer y acerca del joven José. Dice la Biblia en el verso 7, aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Mire qué tremenda tentación que este joven, hermano, tuvo en cuanto a la posición que él tenía. Una vez más, él estaba en una posición grande. Y quiero decirle algo muy importante, hermanos. Quiero decirle que en aquel entonces los empleados o los criados o los siervos estaban para poder satisfacer las necesidades de sus amos. Incluso llegaron a tal grado, hermanos, que el criado podía de alguna otra forma acercarse o poder satisfacer la necesidad, en este caso si fuese alguna mujer, ¿verdad? O incluso vemos nosotros que de alguna u otra forma esto era una costumbre en aquellos tiempos, pero era degradante también si nosotros, hermanos, si se veía que de una mujer casada con un joven, hermanos, esto era degradante delante de la sociedad. Es decir, si una mujer estaba casada, un criado no podía estar con una mujer porque esto es abominable, ¿verdad? Delante de la sociedad. Pero esta mujer, al ver que José estaba, hermanos, siendo agradable ante los ojos de Dios, pero sobre todo ante los ojos de la gente, dice la Biblia que esta mujer, hermanos, estaba diciéndole continuamente, José, duerme conmigo, duerme conmigo. Mire qué tentación más terrible. Fue un ofrecimiento tentador, hermano. José hubiese podido tener muchos beneficios si él se hubiera acostado con esta mujer. Hubiese tenido, hermanos, incluso la oportunidad a poder ser muy privilegiado en algunas otras cosas. Pero hermanos, esta mujer insistió a tal grado que fue muy directa al decirle, duerme conmigo, duerme conmigo. Mire qué tremenda tentación para este joven. Yo me imagino, hermanos, que para José, si hubiese sido un joven sin temor de Dios y sin un hombre que no había sido formado en principios importantes, valores y bajo el temor de Dios, este hombre hubiese sido fácil para poder tomar esta decisión y poder acostarse con esta mujer. Pero quiero decirles que José, hermanos, era un joven que había sido formado con un carácter íntegro, un carácter muy importante, hermanos. No solamente era temeroso delante de Dios, sino que también era temeroso con aquel hombre que lo había acogido y le había dado la oportunidad de ser el segundo, hermanos, en la casa de él. Y sobre todo, hermanos, él no tenía cuidado, dice específicamente la Biblia, de nada de la casa de Potifar, porque José todo, hermanos amados, lo estaba administrando de manera correcta. Entonces, esta propuesta era una propuesta sumamente tentadora, hermanos, para cualquier persona. Pero José, hermanos amados, era un hombre íntegro, era un hombre firme, tenía un carácter extraordinario, hermanos. ¿Cuántos de nosotros no debemos aprender? Debemos aprender, perdón, de José. ¿Cuántos de nosotros debemos aprender de José? Del carácter, hermano, y sobre todo del temor hacia Dios. La Biblia nos habla en Proverbios capítulo 1, verso 7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El temor de Jehová.
Eso nos ayudará a nosotros a tomar decisiones sabias en la vida. Eso nos va a ayudar a mantenernos al margen, hermanos amados, de poder tomar decisiones contrarias a la voluntad de Dios. Qué importante es este tema, hermanos, que hoy nos habla cada uno de nosotros de este hombre, hermanos, que a pesar de que fue un ofrecimiento tentador, él mantuvo su postura delante de Dios y delante de aquel hombre que lo había acogido una vez más y que le había dado, hermanos amados, el honor de poder ser el segundo en la casa de él. Y que no solamente eso, la Biblia dice que sabía muy bien José y Potifar que todo lo que era puesto en las manos de José era prosperado porque Jehová estaba con él. Para cualquier persona pudo ser tentadora esta propuesta, pero más sin embargo, no, hermanos, no para José. José conocía perfectamente bien sus principios, era un hombre de convicciones, tenía carácter, hermano. Él había sido formado de una manera extraordinaria, era un hombre temeroso delante del Señor. Hoy debemos aprender de José también nosotros. Hoy debemos de aprender, hermanos amados, a decirle no a las tentaciones que puedan, hermanos, interrumpir la comunión con el Señor, interrumpir la unidad con el Señor, interrumpir la unidad con la iglesia. Hoy debemos aprender nosotros a tomar decisiones sabias delante del Señor. Y en el punto número 2 se refleja, hermanos amados, la integridad de José. Se refleja la integridad de José. Quiero decirles que José no era impulsivo. José, hermanos amados, fue un hombre que mantuvo su rectitud, que aprendió en su formación. Mire qué importante es poder enseñar a nuestros hijos el temor de Dios. Qué importante es poder dirigir a nuestros hijos y ser ejemplos hacia ellos, poder instruirles bajo principios muy importantes, hermanos. José, él pudo haber quizás accionado diferente, pero él no fue impulsivo, hermano. Él mantuvo su rectitud. Él mantuvo su postura, acordándose en aquel Dios grande, hermanos amados, que había formado su temor, que había establecido su vida para cosas extraordinarias. Y este hombre, con esta actitud, pudo rechazar la petición de aquella mujer. El verso 8 del capítulo 39 dice que José, él no quiso. Y dijo a la mujer, y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa. Y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. Hermanos, que José hubiese accionado, hermanos, si hubiera tomado a aquella mujer, hubiese traicionado totalmente la confianza de su amo. ¿Cómo hubiese quedado, hermanos, que aquel hombre lo había cogido, le había dado todo, le había dado techo, después de que sus hermanos lo habían vendido, él lo había cogido con sus brazos, hermanos, y le había dado una gran posición? Él hubiese traicionado la confianza de este hombre. Él hubiese traicionado la manera como este hombre lo había puesto en alta estima delante de su casa. Hermanos, pero veamos aquí en el verso 9 lo que dice, ninguna cosa me ha reservado, dijo José a su mujer, sino a ti por cuanto eres mujer casada. José tenía bien claro, hermanos, que esta mujer para él no existía en el sentido para poder verla como mujer. Él no podía allegarse a ella porque era en contra de la voluntad del Señor. Era en contra de los parámetros, era en contra, no solamente, hermanos amados, de la voluntad de Dios, de los parámetros, del temor, de la rectitud, del carácter de él, sino que iba en contra de aquel hombre que lo había acogido una vez más. Así que me encanta esta porción, cómo este José, siendo un joven, hermano, bajo la formación que él tuvo la capacidad de tomar una decisión sabia y de ser contundente para poder hablar en contra de aquella mujer. Pudo hablar con palabras firmes, hacerle ver y hacerle notar que el deseo que ella estaba teniendo era un deseo contrario, no solamente, hermanos, a lo que el matrimonio decía, sino que era un contrario a la voluntad del Señor y iba a traicionar totalmente la confianza de Dios y sobre todo también la confianza que aquel hombre había puesto, hermano. Y no solamente le dijo eso José a esta mujer, sino que también en el verso 9, José le dijo, ¿cómo pues haría yo tan grande mal y pecaría contra Dios? ¿Cómo pues haría yo este tan grande mal? Hermano, qué interesante
es ver la postura de José, un hombre de carácter, hermanos, un hombre de convicciones, un hombre que no, hermanos, podía no solamente traicionar al Dios que lo había llamado, sino que también no podía traicionar a aquel hombre que lo había acogido, que le había dado, hermanos, la oportunidad, que lo había reivindicado en la vida, que lo había levantado para que la manifestación de Dios se diera sobre su vida. Hermano, este José no traicionó a su amo y tampoco jamás podría traicionar a Dios. José, hermanos, decidió ser fiel al Dios y a su amo. Hoy nosotros también, a la luz de esta escritura, hermanos, podemos aprender de José. Podemos aprender que debemos de ser fieles en medio de las tentaciones, cualquiera que sea la tentación, hermano. Usted y yo debemos de analizar bien las decisiones que vamos a tomar, porque las decisiones manifiestan nuestro carácter. Usted y yo sabemos perfectamente bien que hay decisiones, hermanos, que interrumpen la unidad, la comunión con el Señor. Debemos aprender hoy, como José, como este joven, que tuvo la capacidad de poder negarse a poder, hermanos, acostarse con esta mujer, porque esto implicaría romper la relación con Dios, romper la unidad con el Señor y sobre todo dañar el corazón de un corazón de un hombre que lo veía como hijo, corazón de un hombre, hermanos amados, que le había dado techo, le había dado casa, le había dado comida, le había dado, hermanos, un lugar donde estar y le había dado la mayordomía de su hogar. Es lamentable ver cuántas personas toman decisiones, hermanos, y no les importa las consecuencias. No les importa. Ellos pudieran quizás ver a corto plazo que hubiesen consecuencias, mas sin embargo, lo que está cerca de sus ojos los impulsa para poder tomar decisiones, para poder quizás saciar un momento, hermanos, de alegría, porque si somos los seres humanos, lamentablemente, vemos nosotros, hermanos, que somos impulsivos, siempre estamos, nuestras emociones están a flor de piel y eso muchas veces nos traiciona a nosotros, y sobre todo traicionamos la confianza que Dios ha depositado en nosotros y traicionamos, hermanos, la unidad y la comunión que el Señor ha depositado en cada uno de nosotros. Vemos nosotros que en el punto número 3, José huye de lo incorrecto, como nosotros debemos de huir también. José huye de lo incorrecto, hermanos. Por muy maravillosa que fuese la tentación, por muy hermoso que fuera todo lo que aquella mujer estaba planteando, hermano, José huye de lo incorrecto. La mujer fue tan persistente en su deseo que en una ocasión quiso forzarlo para acostarse con él. Pero veamos cómo José, en el verso 12, hermanos, dice la Biblia que él salió corriendo y ella lo asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó, dice la Biblia, y huyó. Mire qué hombre. Qué ejemplo más glorioso que el Señor nos pone hoy a través de la palabra. José mejor salió huyendo, mejor José salió corriendo, hermanos. Y aunque literalmente ahí la Biblia dice que aquella mujer se quedó con las ropas de José, él prefirió salir corriendo. Hay un adagio que dice, es mejor que digan que aquí corrió que aquí murió. José, hermanos, decidió correr. Él decidió mejor salir huyendo, hermanos. Yo no sé cuántas personas han claudicado delante de este tipo de tentaciones. Y quizás no sea la tentación de una mujer casada, no sea la tentación de un fruto prohibido, tal vez sea la tentación de tomar algo que no nos pertenece, de poder decir algo que no debemos de decir, de poder, hermanos, soltar palabras que no debemos de soltar. Nosotros debemos de ser como José, hermano. Debemos de saber nosotros que debemos de huir de lo incorrecto, debemos de abstenernos de todo aquello que es incorrecto delante del Señor. José decidió mejor salir corriendo y no, hermanos amados, desagradar, no traicionar al Dios que lo había llamado, al Dios que había formado a su padre, aquel que le había inculcado cosas grandes, hermanos, este Jacob, a su hijo José. Como todos saben, Jacob amaba a José y en el crecimiento de él estoy más que seguro que este hombre le enseñó el temor de Jehová, le enseñó los principios importantes de la vida.
cuán importante es que como padres nosotros podamos instruir a nuestros hijos. Cuán importante es que como padres nosotros podamos modelar a nuestros hijos, que ellos puedan ver en nosotros, hermanos, un modelo a seguir, que el carácter de Cristo a la luz de la palabra pueda ser formado en ellos y que nosotros podamos ser el modelo para cada uno de ellos, para que en el momento de la tentación, como la que tuvo José, ellos también puedan salir huyendo delante de cualquier circunstancia que les arrebate, hermanos, la armonía con Dios. Sobre todo también todo aquello que ve en contra de poder interrumpir la confianza, la amistad, hermanos, con los seres amados o con cualquier persona que está en nuestro entorno. Porque acuérdense que el Señor nos ha llamado a ser luz en medio de las tinieblas. La Biblia dice que somos sal de la tierra, que somos luz, hermanos, de este mundo. Debemos de ser ejemplos nosotros. ¿Por qué razón? Porque Dios sabe recompensar a quienes deciden ser íntegros en todos sus caminos. La recompensa, nosotros la vemos, hermano, manifestada en la vida de José. Y todos sabemos muy bien que todo lo que le había sucedido a José había sido orquestado por Dios, porque Dios tenía un propósito con Israel. Pero aunque nosotros también vemos aquí que después de todo esto que sucedió en esta historia, lamentablemente, hermanos amados, Potifar se sintió traicionado, se sintió, hermanos, totalmente engañado. Dice la Biblia que él se molestó y llevó a José a la cárcel, pero también en la cárcel el Señor estaba con él. Hermanos, todos estos procesos fueron orquestados por Dios porque Dios tenía un propósito con José y sobre todo con el pueblo de Israel. Pero específicamente aquí resalta la decisión que José tuvo, hermano. Fue una decisión que manifestó su integridad en todos sus caminos y también esta decisión hizo, hermano, manifestar la recompensa de Dios sobre la vida de José. Usted y yo también podemos ser recompensados. Usted y yo seremos recompensados. Si usted y yo nos mantenemos íntegros delante del Señor, hermanos, íntegros y rectos delante del Señor en los caminos del Señor, el Señor recompensará nuestra vida. El Señor, hermano, llenará nuestro corazón de gozo y alegría. Él nos fortalecerá, nos ayudará poder salir adelante porque Él está con nosotros, dice la Biblia. Y si Él está con nosotros, nosotros somos más que vencedores. Hoy, en esta noche, hermanos, concluimos con este punto tan importante. Dios sabe recompensar a aquellos que deciden ser íntegros en todos sus caminos. Como también hoy nosotros queremos decirle a los amigos, aquellos amigos que están cansados de tomar malas decisiones, hoy quiero decirte que a través del perdón de tus pecados, a través de confiar en Cristo, Él puede recompensar tu vida. Él puede recompensarte y sobre todo la recompensa más grande es que perdonará tus pecados y tú heredarás la vida eterna. Eso es algo muy importante. Concluimos. José es un gran ejemplo como joven, porque no se dio a las tentaciones. Él decidió ser fiel a Dios y a los hombres también. Por eso él lo exaltó y lo bendijo grandemente. Porque José, hermanos, mantuvo su firmeza. José mantuvo su rectitud, mantuvo su carácter. El Señor nos llama a nosotros también a ser firmes. El Señor nos llama a mantener nuestro carácter, hermanos, fundamentado en la Escritura. Hoy el Señor nos exhorta a ser fieles como José, a tomar la decisión que José tomó de no, hermanos amados, traicionar la fidelidad, no traicionar la armonía, no traicionar la comunión con Dios y sobre todo, hermanos, también no traicionar la confianza que este hombre había puesto en la vida de José. Si tú, amigo, quieres encontrar la posibilidad de poder tener un corazón igual que José, hoy puedes acercarte a Cristo Jesús y puedes reconocerlo como el único y suficiente Salvador de tu vida, porque solamente a través de Él podrás tener un corazón sensible a la voz de Dios y podrás ser dirigido por Dios para no caer en la tentación como la que este joven, hermanos, estuvo expuesto. Tú también tendrás la capacidad por medio del Espíritu de poder rechazar cualquier tentación, pero es necesario que te acerques a Cristo y le reconozcas como el único y suficiente Salvador de tu vida. Ven a Él y salvo serás. Oramos a nuestro Dios, Padre y buen Dios que estás en los cielos, Señor. En esta noche te doy gracias por tu palabra.
Gracias por esta hermosa oportunidad. Te doy gracias, Señor, porque hasta aquí tú nos has ayudado. Te ruego, Señor, que nos dirijas como a José lo dirigiste. Ayúdanos, Señor, a honrarte a ti, Señor amado, como José te honró. Al huir, Señor, al rechazar, Padre, al negarse a este tipo de tentaciones que aparentemente, Dios mío, eran agradables delante de los ojos de cualquier persona, pero no para personas que son temerosas delante de ti y sobre todo que mantienen su integridad y que tienen un carácter recto delante de ti, Señor. Te pido por favor que a mí como mis hermanos y aquellos que no te conocen, hoy puedas poner en cada corazón, Señor, este anhelo ferviente de poder ser firmes y fieles para honrarte a ti en todos nuestros caminos. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Que Dios les bendiga a todos, hermanos, amados. Muy buenas noches. Qué palabra más especial que hemos escuchado hoy a través de la decisión de José. José supo tomar decisiones correctas. Hermanos, usted y yo también podemos tomar decisiones correctas, porque el Espíritu Santo está en nosotros y dice la Biblia que Él nos dirige a toda verdad y a toda justicia. Yo quiero resaltar algo muy importante. Todas nuestras decisiones tienen que ir tomadas bajo la lupa de la Escritura, hermanos. Por favor, seamos diligentes, no permitamos ser seducidos por las tentaciones del enemigo. Por favor, yo le animo hoy para que escudriñemos la palabra, para que seamos fieles al llamado que Dios nos ha hecho y sobre todo, hermanos amados, al ministerio que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Hermanos, qué privilegio saludarles. Quiero saludarles a todos los hermanos, todos los siervos de Dios, a cada uno de ustedes, hermanos, que el Señor les bendiga grandemente. Desde El Salvador, todo Norteamérica, hermanos, y hasta donde llegue esta señal, que el Señor les bendiga y les multiplique grandemente. Es un privilegio muy grande que todos ustedes, hermanos, estén apoyando este canal. Si es de su agrado este video, quiero pedirle, hermano, que se suscriba, que comente y que le dé un like y comparta para que todas personas, muchas personas más, puedan, hermanos, ser edificadas a través de este recurso muy importante de la palabra del Señor. Que Dios les bendiga a todos, hermanos, y recuerde, Cristo viene pronto. Bendiciones en esta